Bendiciones, bienvenidos a una nueva emisión de esto que se llama Texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bueno, hemos caminado ya 23 versos de esta maravillosa epístola y hoy llegamos al verso 23. Ese verso 23 dice de la siguiente manera: a otros salvad arrebatándolos del juego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Venimos del verso 22 y en este texto, verso 22, se nos habló de la duda, aquella antigua arma de Satanás. En este texto vamos a oír 3 verbos usados por el apóstol. Los verbos son arrebatar, tener y aborrecer. En este texto el apóstol va a utilizar 3 verbos: arrebatar, tener y aborrecer. ¿Y qué es lo que tenemos que arrebatar? Bueno, el apóstol nos dice que a unos que están sobre el mismo juego. Para mí es apenas obvio que en este grupo de esos que están sobre el mismo juego se incluyen a esos que el apóstol nos aconsejara convencer por qué dudaban. Tal vez muchos piensan que eso de dudar al punto de ser ateo no es tan grave. Judas pensaba todo lo contrario. Para él hay unos que están sobre el mismo juego. ¿Y sabe por qué alardean y sigue con su discurso? Porque su entendimiento está cegado, está entenebrecido. En la Reina Valera, versión Reina Valera del 60, 2 Corintios capítulo 4, verso 4, se lee de la siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Curioso, ¿cierto? Tan incrédulos que se hicieron ateos. Pero viene un día en donde ese entenebrecimiento pasará. Ese día sabrán en dónde están y sentirán el calor sobre el cual estaban. Usted recuerda que Jesús habló sobre de un rico y un mendigo llamado Lázaro. Y parece ser que la constante en la vida del rico fue la duda, la incredulidad. Este fue uno de esos que estuvo toda su vida sobre el juego, pero para su dolor solo se dio cuenta de ello cuando ya es demasiado tarde. Bueno, al menos para él. Lucas capítulo 16, verso 24 lo narra de la siguiente manera: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, esto lo está diciendo ese rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta. Judas el apóstol nos dice en su texto número 23 que hay unos que están sobre el fuego, a otros salvándose, arrebatándolos del fuego. Este rico era uno de esos que estaban sobre del fuego. Parece ser que se dio cuenta muy tarde de eso. La realidad, este señor siempre estuvo sobre las llamas y ahora lo atormenta. Solo que por unos cuantos años, una delgada capa estuvo por debajo de sus. Esta, a su vez, estuvo cada día a punto de quebrar. Solo que algo que en el cielo se conoce como gracia, como misericordia, como compasión, le guardó de irse al mismo abismo hasta el último de sus días. La Biblia de las Américas, en Deuteronomio capítulo 32, verso 35, dice la palabra de Dios. Esto lo escribió Moisés, ese que hablaba cara a cara con Dios, ese que vio una teofanía de Dios y vio las espaldas de Dios mientras era cubierto con esa mano poderosa de Dios.
Ese Señor escribió esto. Dice así Deuteronomio 32, verso 25. Mía es la venganza y la retribución. Esto lo está diciendo Dios en primera persona. La venganza y la retribución son de Él. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y se apresura lo que les está preparado. Esto lo dice ese Dios, eterno, sublime, santo, lleno de misericordia, ese que tuvo compasión por los de Israel, porque los vio como ovejas perdidas que no tenían pastor. Pero ese Dios toma decisiones. No olvidemos que ese Dios es todo amor, pero es todo justicia. Su amor no es más alto que su justicia no es más alta. Son a la par. Y en su justicia le establece esto. Pero nosotros los mortales abusamos de esa gracia. No es que el Eterno no tenga paciencia, es que a nosotros se nos acaba el tiempo. Solo escuche esto. Eclesiastés capítulo 8, verso 8. Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento. Y en ese libro de Eclesiastés, en el verso 8, capítulo 8, dice de la siguiente manera: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Escúchenlo. Y no valen armas de la impiedad librará al que la. Este libro se le atribuye al hijo de David, a Salomón. La necesidad no es de Dios. Después de todo, Él es eterno. La necesidad es tuya y es mía. Pero ese Dios tan bueno a la verdad, parece que incluso nos rogara que nos acerquemos a Él. En 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escuchen, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿No notas un deseo de parte de Dios como de arrebatarte? Si por Él fuera, te arrebataría de sobre las llamas y te pondría en un lugar seguro para tu alma, seguro para ti. Pero la exhortación de arrebatarles del juego la hace un apóstol a su congregación. ¿Y sabe usted cuál es la única forma de arrebatarles del juego? Las almas, todos aquellos que divagan, que van tomándose muy a la ligera lo de las palabras. Esas personas caminan sobre una delgada capa que en el momento que menos lo esperen se van a descender directamente a las llamas del castigo. Y vuelvo y lo digo, la única manera de arrebatar las almas del cielo aparece en Timoteo 4:2, segunda epístola de Pablo a Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Pero no solo que prediques la palabra, sino que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, predica en la mañana, a mediodía, en la tarde, a medianoche, es posible. Predícales en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Predícales por la radio, por las redes sociales, por la televisión. Pero predícales tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿No nota usted un afán de Dios? Porque usted y por Dios damos las palabras. Esta es la única forma de que del cielo fue dada, comprobada, que puede hacer eso de arrebatar las almas. Pero el apóstol Judas en el texto 23 nos habla de otros por los cuales lo único que se puede hacer es. Esto es Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor,
Considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es Texto por Texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bueno, venimos hablando en este texto que hay uno sobre el fuego, sobre las llamas del fuego que debemos de arrebatar, que la única forma de arrebatarlo es a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero aparece aquí también otro grupo, que el apóstol nos aconseja que sobre ese grupo lo único que se puede tener es misericordia. Segundo punto es tener. La RAE dice que tener es poseer, pero no es la única definición para esta palabra, ya que cuenta con otras tres y una de esas dice que tener está relacionado con un sentido. Creo que es justo a esto que el apóstol se refiere, a tener misericordia. Pero no es aquella misericordia que lleva a que le lleves a alguien el mensaje, más bien es aquella en la que te compadeces de aquel por quien, a pesar de que hiciste lo que te corresponde, ese alguien simplemente no quiere la gracia ofrecida del cielo por el Dios. Así lo traduce esta versión, Biblia a la palabra, Judas 1:23, contando que a unos los salvaréis arrancándolos del fuego. A unos van a oír el mensaje, unos van a escuchar la predicación, esa que es a tiempo y fuera de tiempo, esa que redarguye, reprenda y exhorta con toda paciencia y aparte de su doctrina. Algunos la van a oír y serán a salvo, arrancándolos del fuego. Pero miren lo que dice esta versión al final de este texto: pero a otros solo podréis sentir dolor de lo que le pasa, de lo que le va a pasar, pero ese dolor no hace que cambie su situación. Su situación es en base a una decisión que optaron por simplemente no ir. ¿Sabe por qué lo digo? Por lo que el apóstol escribe al final de este texto. Texto 23 de Judas 1 termina así: aborreciendo aún su ropa. Escuchen, aborreciendo aún ropa contaminada. ¿Por qué? Por él. La verdad es que el pecado no solo ensucia el alma. Bueno, eso pareciera que es la cosmovisión del apóstol Judas. Para muchos el pecado solo ensucia el alma. Y bueno, en las congregaciones se debate mucho sobre los tipos de ropa que se usan. Pero el apóstol dice acá que hay ropas que son contaminadas por aquellas prácticas que del cielo son consideradas como. Según este texto podemos decir que hay ropas de y para pecado. Por ello creo que el apóstol fue movido por el Espíritu Santo para dar unas pautas, una forma de vestir de aquellos a quienes Dios ha reunido. ¿Dónde aparece? Primera epístola de Pablo al apóstol Timoteo, capítulo 2, verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, pudor y modestia, no combinados con dos ni oro, ni perlas, ni vestido. De este texto podemos sacar tres palabras, creo yo, que son el punto de partida en cuanto a la vestimenta del cristiano. Decoro. La RAE dice que el decoro es adecuación en estilo, presentación o comportamiento, relacionados con la compostura, la decencia, ya que el traje de un cristiano debe ir acompañado de decoro, adecuación en estilo, presentación o comportamiento, relacionados a la compostura o a la decencia. Pudor, sentimiento que lleva a ocultar lo que no se quiere que se vea, especialmente en materias sexuales. El otro punto que pide el apóstol que debe tener un cristiano en su vestimenta: decoro y pudor. La última palabra sería modestia. La RAE dice que la modestia es virtud que modera, templa y regula los actos externos, conteniendo al hombre en los límites de su
estado según lo conveniente. Tomamos esta palabra y yo le pregunto al creyente, ¿cuál es el estado del creyente? Bueno, el estado del creyente es un estado de soledad. Eso dice la Biblia, ya lo declara santo. Entonces, si la modestia es la virtud que modera, templa y regula los actos externos, conteniendo al hombre en los límites de su estado. Creo yo que nuestra ropa sí habla mucho de nuestro estado, me parece. Lo que más me llama la atención es que estas palabras hace cerca de 2000 años, se dieron hace cerca de 2000 años y aún no han cambiado su significado. Esto lo escribió el apóstol Judas en el año 60 después de Cristo. Bueno, han pasado ya cerca de 2000 años. Y pudor, decoro y modestia significan hoy lo que significaban hace 2000 años. No han cambiado. Qué bien nos hace oír esta amonestación en estos nuestros días, donde un sinnúmero de creyentes aún no saben, parece que ignoramos las pautas celestiales, incluso sobre nuestra manera de vestir. Algo por lo que aquel que nos redimió se preocupa. ¿No crees que aquel que hace santos y les dice cómo vive un santo, cómo se debe de comportar, cómo debe incluso de hablar, habría dejado esto al azar? Yo no. Creo que él también dejó dicho cómo debemos de vestir, dando incluso tres normas básicas para nuestro ¿no te parece? Vuelvo y leo el texto con el cual iniciamos o ya estamos terminando este estudio de texto por texto a la epístola de a otros, arrebatándolo, de otros tener misericordia como Dios, aborreciendo aún la ropa contaminada por el texto nos pone a pensar, el texto nos llama a evaluar, el texto nos anima a seguir presentando a este bendito santo. Bendición. Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Y nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas.